Fuerzas paralelas. Posición y magnitud de la resultante de un sistema de fuerzas paralelas y de un sistema general de fuerzas. Dadas las fuerzas B1, B2 y B3, decimos que son paralelas si ellas tienen la misma dirección y no son colineales, es decir, no son coincidentes. Dado el sistema de vectores, ellos están separados por distancias que median entre ellos, las distancias de 1 y de 2. La resultante de estos tres vectores es otro vector que tiene la misma dirección de los dados y como magnitud la suma algebraica de los módulos de los vectores intervinientes. Los vectores B1, B2 y B3 son vectores paralelos. La resultante de ellos se determina por el polígono vectorial o polígono de fuerzas. Se dibuja la primera fuerza, a continuación de esta la segunda y luego la tercera. Como siempre, la resultante sabemos que queda definida por el punto de inicio del primer vector y el punto final del último vector. Desconocemos la ubicación de la resultante R. Su posición puede ser determinada a partir del teorema de Varignon. Suponemos la ubicación de la resultante como se muestra en la figura. Adoptamos un punto cualquiera, el que será referencia o centro de momentos. Elegimos el punto A. Nos proponemos calcular la distancia de R. Aplicando Varignon respecto del punto elegido, tenemos que la suma de los momentos en el punto A es la resultante por la distancia al punto A igual a B sub 2 por D sub 1 menos B sub 3 por D sub 1 más D sub 2, que es la distancia que media del vector 3 al punto A. De esta expresión se deduce que la distancia de R vale B sub 2 por D sub 1 menos B sub 3 por D sub 1 más D sub 2 sobre la magnitud de la resultante. Conocemos así la distancia medida desde el punto A. Puede ocurrir que el signo de DR sea positivo o negativo. Si el signo resulta positivo, la posición supuesta de la resultante es correcta, a la derecha del punto como se la dibujó. Por el contrario, si resulta negativa, entonces DR se mide en el lado contrario del supuesto, es decir, que R estará a la izquierda del punto A. El método descrito precedentemente corresponde a la forma analítica de cálculo. La distancia de R depende del punto que se elija como centro de momentos, pero la posición de la resultante es única. Es posible resolverse en forma gráfica. A continuación presentamos el método de resolución gráfica, para lo cual vamos a tener algunas consideraciones previas. Como todo método gráfico, los dibujos representativos de las ubicaciones y posiciones de las fuerzas deben representarse adoptando una escala de longitud. Las fuerzas se representan adoptando escalas de fuerza. Se detallan ahora los pasos a seguir para resolver gráficamente aplicado a un ejercicio explicativo. Consideremos el sistema de fuerzas paralelas representado, por el cual nos proponemos determinar magnitud, dirección, sentido y ubicación de la resultante. El vector B sub 1, otro vector B sub 2 paralelo que dista una distancia de 50 centímetros y un vector B sub 3 que dista 70 centímetros del B sub 2. Representamos las posiciones de la fuerza utilizando una escala de longitud y nos resulta la figura que se muestra. Se construye ahora el polígono de fuerza para determinar la resultante. A través de una escala de fuerza dibujamos primero el vector B sub 1, el B sub 2 y el B sub 3 y se obtiene la resultante igual a 100 kilogramos. Se conoce ahora magnitud, dirección y sentido de la resultante. Resta conocer ahora la ubicación de ella. Para conocerla realizamos una construcción auxiliar en el polígono de fuerza que disponemos. Esta construcción tiene como punto fundamental la elección de un polo arbitrario al que designaremos O. Es un punto cualquiera elegido a nuestro gusto
y lo marcamos. A continuación se trazan rectas que pasan por el inicio de cada fuerza y el polo O. Así tenemos el del inicio de la fuerza 1, el del inicio de la fuerza 2, el del inicio de la fuerza 3 y finalmente el punto final de la fuerza 3. Las rectas trazadas reciben el nombre de rayos polares. Ahora debemos numerar esos rayos de acuerdo al orden de cada fuerza. Así, por ejemplo, el del vector, el origen del vector B1 y el polo O está el rayo 1. Por el extremo del vector B1, que coincide con el inicio del B2, corresponde el rayo 2. El rayo 3 corresponde al punto final del vector B2 y coincide con el inicio del B3. Debe procederse de esta forma hasta numerar todos los rayos. Se tienen ahora representadas las posiciones de las fuerzas y el diagrama construido recibe el nombre de polígono funicular. Esto es lo que tenemos en síntesis. Se prosigue ahora trasladando los rayos polares al esquema de la fuerza. Esto es para poder determinar el punto por donde pasa la resultante. Por la fuerza B1 se encuentran los rayos polares 1 y 2, por lo tanto, por un punto cualquiera de la recta de acción de esta fuerza se trazan esos dos rayos. ¿Hasta dónde vamos a trazar el rayo 2? El rayo 2 pertenece a la fuerza B1, pero también pertenece a la fuerza B2, por lo tanto, se lo prolonga hasta cortar la recta de acción del vector B2. Por este punto debe pasar el rayo 3 hasta cortar la recta de acción del vector 3. Por este punto va a pasar el rayo 4. Observamos que la resultante está definida por los rayos polares 1 y 4. Por lo tanto, la intersección de esos rayos determinan la posición de la resultante. La aplicación de los métodos analíticos y gráficos vistos tiene una aplicación generalizada a cualquier tipo de sistema de fuerzas, sean estas paralelas o no. Vamos a resolver un ejercicio explicativo. Es el sistema de fuerzas de la figura y queremos determinar magnitud, dirección, sentido y posición de la resultante R. Vamos a encargar la solución gráfica, para lo cual construimos el polígono funicular del sistema adoptando la escala gráfica y la escala de fuerza. El primer vector fuerza 1, F2, F3, F4, F5, F6. Como siempre, la resultante está definida por el punto de inicio de la primera fuerza y el punto final de la última. Elegimos el polo O y trazamos los rayos polares correspondientes a todas las fuerzas. Ahora hacemos la construcción auxiliar. El rayo 1 corta a la recta de acción de la fuerza 1 en un punto cualquiera. Por ese punto pasa el rayo 2 hasta cortar la recta de acción de la fuerza 2. Por ese punto debe pasar el rayo 3 hasta cortar la recta de acción de la fuerza 3. Por ese punto pasa el rayo 4 hasta cortar la recta de acción de la fuerza 4. Esa intersección es punto de paso del quinto rayo hasta que corta la recta de acción de la fuerza 5. Haciendo lo propio para la fuerza 6, se determina un punto por donde va a pasar el último rayo, que es el 7. Vemos que la resultante está definida por el primer rayo y el último, el 7, por lo tanto la resultante pasa por la intersección de esos dos rayos y de esta manera se ha determinado la posición de paso de la resultante. La solución analítica es, como siempre, por la aplicación de Varignón, y vamos a determinar primero la resultante. La fuerza resultante R tiene dos componentes: la componente horizontal, que la calculamos como la suma de las fuerzas horizontales. Tenemos, según la representación que tenemos, F1 más F3 menos F6. Reemplazando valores se obtiene que la componente horizontal tiene una magnitud de 150 kilogramos y va hacia la derecha. Haciendo de la misma forma, la componente vertical es la suma de las fuerzas verticales, que de acuerdo a los sentidos que les asignamos a las fuerzas es menos F2
más f sub 4 menos f sub 5, y reemplazando valores obtenemos el valor de la componente vertical a menos 250 kilogramos, lo que significa que la componente se encuentra hacia abajo. Teniendo las dos componentes es posible calcular la magnitud de la resultante, que lo hacemos a través de la aplicación del teorema de Pitágoras. Reemplazando valores obtenemos el valor de la magnitud de la resultante. Su dirección está definida por el ángulo phi, que se lo calcula como la inversa tangente del cociente entre las componentes calculadas. Ahora, suponemos la ubicación del resultante como se muestra en el gráfico. Escogiendo como centro de momentos el punto A, escribimos el teorema de Varignon. Existe una distancia d sub r entre la resultante y el punto A que no conocemos y que es objeto de cálculo. Entonces, la suma de los momentos en el punto A es la resultante por la distancia al punto A igual a menos f3 por 2 metros, menos f4 por 5 metros, más f5 por 7,5 metros, más f6 por 4 metros. De esta expresión resulta que d sub r es la expresión mostrada, y realizando los reemplazos y el cálculo aritmético se obtiene que el resultante d sub r vale 3,51 metros positivo, por lo tanto la posición supuesta es correcta. La ubicación de la resultante se realiza midiendo la distancia desde el punto A por una recta perpendicular a la resultante que pase por el punto A. Y finalmente la descripción del método gráfico a modo de resumen. Una consideración a tener en cuenta en el trazado del polígono funicular es que es conveniente trazar los rayos polares y proceder a su numeración a medida que se van representando las fuerzas del sistema. De esta forma se minimiza la posibilidad de equivocación, sobre todo cuando el polígono de fuerzas resulta dificultoso a la vista.